Cacería a la doncella Hurón, parte 1. La historia inicia con un pequeño niño que desea escuchar la historia de la princesa de Valhalla. Hace 1000 años, en un reino mágico llamado Valhalla, utilizar magia era algo natural. Pero un mago malvado robó el tesoro del primer mago para así destruir al mundo. La princesa, siendo un mago fuerte, trató de detenerlo, pero fue inútil. Todo se volvió caos y muerte, y la única forma que ella tenía para detenerlo era la destrucción. Haciendo uso de una magia prohibida, destruyó al mago, pero junto a él a todo Valhalla, e incluyéndose a ella, Glacia Leonoel. Y el niño que escuchó el cuento se obsesionó con el Valhalla. Por otro lado, la princesa que usó la magia prohibida terminó convertida en un pequeño hurón blanco. Vivía en las profundidades de la montaña, junto a los lobos grises. Sin embargo, jamás dejó de buscar pistas para entender por qué se convirtió en un hurón blanco. De pronto apareció un lobo enorme. Su nombre es Cedric, el jefe de los lobos grises. Ambos eran grandes amigos y este le comentó que había encontrado algo en las profundidades de la montaña y que puede ser que pertenezca al Valhalla. Ella le daba las gracias y se dirigió a la cueva, encontrándose con Anna, la esposa de Cedric. Ella se veía cansada, pues la maternidad no es algo fácil. Sin embargo, la princesa, que aún poseía magia, la usaba para devolverle su vitalidad, y era la única magia que podía usar, la de curar o autocurarse. Al momento, Anna le entregaba una joya, y la pequeña Hurón le comentaba que no le gustaban las fiestas, pero que cuando asistía a ellas, sabía utilizar esa delicada joya, pero ahora no podía usarla. De pronto llegaba un lobo, Rodri. Aquel estaba asustado y les avisaba que los cazadores habían entrado a la montaña, y que es igual que en la última cacería de los zorros. Él estaba asustado y la princesa pensaba en la forma de hacer que los cazadores se alejen de ahí para siempre. Y lo sorprendente era que los cazadores que entraron a la montaña eran guiados por el rey de Parilot, Soaz von Gamaliel. Mientras tanto, la princesa, que estaba en la montaña, pidió a Rodri que les diga a los zorros que evacúen el lugar, mientras que ella iba a reunir a todos los lobos para enfrentar a los humanos. Pero como no podía reunir uno por uno, la princesa Hurón emitió un ruido que hizo temblar de miedo a uno de los guardias del rey, que según es el más valiente. Todos se burlaban de su valentía y de pronto el jefe de los cazadores aparecía. Les decía que ese sonido es de el duende blanco de Agovis. Se dice que es un monstruo, y el guardaespaldas del rey, Klaus, estaba al borde de desmayarse del miedo. Le pedía mejor regresar para reunir la tropa del imperio y volver, pero si supieran que ese ruidito es de una pequeña hurón. Sin embargo, el rey Soaz, con una gran sonrisa, les decía que él confía en ellos y que no va a pasar nada. Así les preguntaba si alguien ha visto el duende en persona, pero tal parecía que sí. Comentaban que este está cubierto de pelo blanco, lo que lo hace invisible entre la nieve, y que su mirada es como el purgatorio en llamas. Soaz se quedó pensativo, pero decidió seguir adelante. Su caballero tenía tanto miedo que empezaba a suplicarle volver al castillo, pero Soaz, que conoce la debilidad de Klaus, le ofreció una bolsita de carne seca. Esto le fascinó, aunque no estaba muy seguro de seguir, pero el rey le dijo que van a ir hasta el campamento que tienen cerca y ahí pasarán la noche. Al poco rato ya se encontraban ahí, y Soaz vio que un cisne volaba a pocos metros de ellos. Esto lo sorprendió porque era como si los estuvieran vigilando, y de pronto el caballero miedoso salía furioso porque el pato le había quitado sus carnitas. Así que, quitándole el arco a sus caballeros, fue tras el pato. Soaz, sonriente, le decía que volviera rápido porque sabe que él es muy malo con el arco. Ya hacía demasiado frío y de pronto Klaus se puso blanco como papel. Soaz le preguntaba qué le pasaba y este respondió lleno de miedo: el duende blanco. Al regresar a ver Soaz, se dio cuenta de que era una manada de lobos. Uno de ellos atacó a Soaz, pero este con su espada lo mató, o eso pensó, porque aunque los lastimaban, ellos se recuperaban fácilmente como si fueran inmortales. Soaz y Klaus estaban rodeados de lobos y las posibles salidas estaban bloqueadas, así que Soaz le dijo a él que va a atraer los lobos hacia él para que así los demás puedan escapar. Obviamente a Klaus no le gustó la idea, pero el rey, con un silbido, llamaba a su
su corcel y se subía en él. Así todos los lobos empezaron a seguirlo y no daban tregua. Él se alejaba cada vez más del campamento y la nieve aumentaba. De pronto su visión se desvaneció y caía al acantilado. Hasta que en eso vio una pequeña sombra y en lo único que pensaba en ese momento es que va a morir devorado por los lobos. Quería mantenerse despierto, pero no pudo, se desmayaba. Al día siguiente se despertaba en una cueva. Soaz escuchaba una voz femenina. Se levantaba porque quería agradecerle el haberlo salvado, pero cuando regresó a ver de dónde provenía esa voz femenina, vio a un hurón blanco y esto lo sorprendió. Al verlo tan tierno lo acarició y le daba las gracias. Según él, es la dueña del hurón quien lo había salvado, pero de pronto la princesa empezaba a hablar y Soaz pensó que se estaba volviendo loco, pero ella se sorprendió más porque no sabía cómo un humano puede escucharla. Soaz pensaba que estaba soñando, volvía a cerrar los ojos para así cuando los abra, despertar. Mientras tanto la princesa se acercó a él y lo vio como si fuera un bicho raro, aunque enseguida le ofreció un poco de comida, pero en realidad eran solo raíces. Le comentaba que debe comer ya que ha estado dormido por 3 días. Es una suerte que esté vivo, porque tenía casi todos sus huesos rotos. Soaz se sorprendió. ¿Por qué se siente ahora tan bien? ¿Cómo? Y ella recordaba la destrucción de su pueblo, su esencia, su pecado, su inmortalidad, y le decía que es porque ella es una hechicera. Soaz no creía que aún existiera magia, ya que todo eso había desaparecido, pero de pronto enloquecido le pedía a la princesa un autógrafo. Estaba tan loco buscando papel para que ella firmara un autógrafo, pero como no lo encontraba, le dijo que entonces autografía en su cuerpo. Y así estaba sacándose la camisa y la princesa le gritaba que si lo hace, se congelará de frío. Pero a la vez, sorprendida le preguntaba si él le cree. Él le decía que sí, que cree en ella. Y que incluso desde muy pequeño soñaba con conocer a un mago. Ella pensaba que él también es un mago, porque solo así entendería por qué puede escucharla, aunque sin decir nada ya se iba. Soaz, como es muy curioso, vio todos los artefactos que habían en la cueva y quería verlos, pero de repente vio que el hurón tenía unos ojos verdes como jade, y ahí se dio cuenta que el duende del que todos hablan es ella. La princesa le contaba que su intención no era salvarlo, ya que ellos habían invadido su hogar y que gracias a ellos un zorro se quedó sin su familia, pero que había decidido salvarlo porque él es el rey de los humanos, pues con su autoridad puede detener la cacería. Y Soaz se sentía culpable, pedía disculpas, quería resolverlo todo, y con esto ella se sintió tranquila, pero le advertía: una vez que se vaya de la montaña jamás deberá regresar, y si no arregla el problema, ella no perdonará a los humanos, aunque él le decía que no se preocupe. Y para firmar su contrato esperaba tener un apretón de manos, bueno, de mano a pata. Soaz estaba feliz. Su sueño se había hecho realidad, así que jamás se iba a lavar su mano. La princesa pensaba que realmente este muchacho tiene el cerebro roto, pero de pronto él le preguntaba su nombre. Ella le dijo que la puede llamar Noel, y él también se presentaba como Soaz. Ella quería saber qué significa su nombre, pero no tenía ningún significado. En cambio, en el tiempo en el que ella le pusieron el nombre, sí tenían significado, y el de la princesa es Luz Azul. Pero al mencionar a Paridol, Noel recordaba que ese es el reino que ha sido fundado sobre las ruinas del Valhalla, y era así. Pero bueno, por ahora la princesa Noel prometía cuidarlo hasta que salga de la montaña. Unos días más tarde, Soaz estaba cansado de seguir comiendo cortezas y raíces. Noel, furiosa, le decía que si acaso piensa que en el invierno es fácil conseguir comida, y furiosa le decía que si no quiere comer que se la devuelva. Ya se lo iba a quitar, pero él la esquivó y le dijo que él no ha dicho que no lo quiere, pero para ella es un maleducado. Aunque él le preguntaba el por qué ella no come nada, Noel le explicaba que desde que despertó siendo un hurón, no ha sentido hambre
y tampoco puede morir. Él quería acariciarla, pero ella saltó sobre él pegándolo por ser malagradecido. Le jalaba el pelo y lo amenazaba con lanzarlo del acantilado de nuevo, aunque en verdad él sí estaba débil. Iba a morir si solo come raíces. Pero en eso recordó que en su bolsillo traía galletas. Las sacaba y Noel al verlas se sintió emocionada. Saltaba hacia la bolsita que había tenido, gracias al guardia de él, y le pedía que le agradezca a su caballero por tan buena carne que comió. Y claro, Zoaz se dio cuenta. Era verdad, el pato de ese día era un explorador. En eso Noel se acercó a la bolsita de él y olía a galletas de mermelada de manzana. Moría por probarlas, quería comerlas, y así hicieron un trato. Una galleta por un trozo de carne. Noel sabía que los lobos deben tener carne, y a la final, por su deseo de probar esa galleta, decidió ir con los lobos. Pidió a Zoaz que la espere ahí, pero él no quería acompañarla para poder disculparse con ellos. Ella le advertía, pueden comérselo, pero él simplemente quería disculparse, y no que le den la bienvenida. Así salieron juntos. Zoaz admiraba ese bello paisaje, pero mientras caminaban, él quería hacerle tantas preguntas. Tenía curiosidad del por qué se convirtió en un hurón, pero recordaba que esos ojos de jade es de la última princesa del Valhalla, Glacia Leonoel. Quería saber tanto de ella, pero no podía preguntarle, y en eso ella quería saber por qué la llama y no dice nada. Él le contaba que su cuerpo está en perfecto estado, así que si quiere puede comprobarlo, y apenas Noel se daba cuenta que este muchacho estuvo escuchando sus pensamientos, pues hace rato ella pensaba que él se ve como una rama, pero que lo sigue bien. Y esto hacía que a ella le dé más intriga. Quería saber si él también es un mago, o quizás estuvo expuesto al residuo de magia de Valhalla. Aunque ya se encontraban con Cedric, este estaba furioso porque la princesa trajo a un humano, aunque la princesa juraba por su honor que jamás los dañará. Y en eso Noel le preguntó a Zoaz si escucha la voz de Cedric, y no, solo la de ella. Así ella los presentó y le contaban que este es Cedric, el líder de los lobos grises, quien lo llevó cargando hasta la cueva. Zoaz le agradecía, y así Noel le pidió a Cedric que le regale un poco de carne. Eso no era un problema, pero sí le preocupaba que una vez que él se recupere y se vaya, vuelva con los cazadores. Pero ella lo calmó diciéndole que durante el tiempo que ha estado con él, no se ve que sea ese tipo de persona. Zoaz se sintió tan feliz y les decía que la cacería de zorros había sido culpa de él, pero que de ahora en adelante estará prohibido cazar en Agobies, y el que desobedezca será castigado severamente. Así pedía que le den una oportunidad para poder remediar todo lo que sucedió, y que nunca más vuelva a pasar. Al escuchar esto, Cedric accedió a regalarles la carne, pero Zoaz, todo tímido, les decía que no es digno de esto. Ella, asombrada, decía cómo es que de arrogante pasó a ser tan tímido, y es el amor. Ya les entregaba la carne y se marchaban felices, pero Cedric estaba también feliz, porque era la primera vez que veía a la princesa tan emocionada. Mientras tanto, en el reino, Klaus, el guardaespaldas del rey, estaba comprando, cuando en eso el furioso duque de Paridol, David von Eriken, le daba un tremendo golpe a Klaus por no haber cuidado a su majestad. Y lo peor es que él sigue estando desaparecido. Para colmo, es tío de Klaus, y Klaus, todo triste, le decía que cómo puede humillar así a su sobrino, pero el duque furioso le quitaba la espada y empezó a perseguirlo para darle su buena tunda, y así el pobre sobrino quedó con el ojo morado por no haber cuidado del rey. Klaus le decía a su tío que Zoaz está vivo y que ha de estar cocinando ciervos en la montaña. Por otro lado, en la cueva, Zoaz ya estaba completamente saciado, y además, al estar con Noel, todo era felicidad. La agarraba de la barriguita y le decía que si puede seguir viviendo en la cueva con ella, pero ella estaba incómoda. Así la acostaba sobre su pecho y ella estaba confundida porque nunca antes se había sentido tan cálida. Parecía como si estuviera acostada en la lana de una oveja, y con las caricias que él le daba terminaba con mucho sueño. Pero este malo le decía que quiere preguntarle algo y ella estaba furiosa porque no la deja dormir. En eso le preguntaba
preguntaba por los ojos verdes de jade que ella tiene. Son característicos de la familia real de Valhalla. Sabía que ella es Glacia Leonoel y ella le decía zorro astuto. Pero él estaba feliz de haberla conocido, aunque ella estaba enojada. Quería saber cómo es que la conoce, si desde que se destruyó el pueblo no podía haber quedado rastros. Él, todo feliz, agitaba las manitos de Noel y empezaba a girar con ella, diciéndole que él había visto un retrato de ella y que aún quedan ruinas en Valhalla. Le contaba que desde que leía los cuentos de hadas estaba enamorado de ese lugar y de la magia. Por eso apenas pudo fue a las ruinas de Valhalla, exploró y encontró que aún existía gran cantidad de libros en el sótano de las ruinas. Gracias a eso él había podido investigar más sobre Valhalla, pero Noel estaba preocupada, porque si aún quedan restos de eso, la destrucción que hizo de su pueblo con esa magia fue en vano, y por ello debía vivir con la maldición. Noel estaba asustada y Soaz la abrazaba, le pedía disculpas por asustarla, pero ella no decía nada. Simplemente pensaba en que si el mago malvado estuviera vivo, no habría paz, y así le preguntaba que cómo estaban esas ruinas. Él le respondió que su aspecto es como si estuvieran hechizadas. Ambos estaban pensativos y él le preguntó que si quiere ir a ver las ruinas, pero él estaba actuando sospechoso. Ella, al darse cuenta, le preguntó que qué había hecho y él nervioso le decía que lo va a regañar si le cuenta, aunque a la final terminó contándole que él había llevado todos los libros a su castillo porque son material valioso. Ella se asombraba. Preguntaba por la cantidad y eran más de 100,000 ejemplares. Ella le gritaba que es un loco y ese grito retumbó en el bosque, aunque no podía entender cómo terminó llevando tantos libros a su castillo. Pero eso fue posible porque él envió a sus caballeros a hacerlo. Pero para Noel, él no es un tipo cualquiera. Sin embargo, ella sí quería ir ahí. Ella quería conocer qué más encontró ahí y él había encontrado libros de magia. Aunque ella sabía que si va ahí, quizás pueda encontrar algo más. Pero siendo un hurón no podría ni siquiera abrir las puertas, así que le pedía a Soaz que la lleve hasta ahí. Él se arrodilló ante ella y tomando su pequeña manito la miró con una sonrisa. Y ella se dijo a sí misma, Noel recuerda que eres un hurón. Así le decía que él hará lo que ella le pida. Al poco rato ella sacaba una bolsita que había hecho ella misma. Le pedía a Soaz que le ayude a empacar. Ella se acostó toda relajada y él feliz le decía que por dónde empieza a empacar. Y así empezó a recoger todas las cositas de ella. De pronto le preguntaba que si él la odia por intentar moricionarlo. Y él le respondía que cómo puede odiarla si le gusta. Ella sobresaltada le decía que cómo puede gustarle un hurón. Pero él acercándose a ella le respondió que no le gusta el hurón, sino Glacia Leonoel. Ella se sonrojaba y él le decía que está diciendo cosas vergonzosas, pero él todo sonriente le respondió que cómo puede sentir vergüenza diciendo que le gusta. Además le contó que él siempre veía su retrato y que pensaba que era una persona fría, pero que es diferente ahora. Por lo visto, está completamente dominado por ella. Ella lo miró fijamente, aunque sus ojos y su cabello eran diferentes, y eso se le hacía algo raro, así que trepó a su cabello y empezó a revisarlo. Así al cabo de un rato bajó de su cabello. Le decía que ya deben irse porque Emi la está esperando. Él le preguntó quién era y ella le dijo que lo siga y lo verá. Al salir vio que era su corcel blanco. Noel le dijo que la había salvado y le había ofrecido un lugar para vivir. Él estaba asombrado porque pensó que había muerto, pero ahí estaba junto a él, aunque de pronto ella se comportó de manera salvaje según, porque en realidad estaba feliz, ya que al fin el rey la había llamado por su nombre. Noel le pedía a Emi que se tranquilice y le preguntó que si acaso le gusta el rey. Emi emocionada le decía que él siempre fue amable y tierno con ella, y Noel afirmaba lo mismo, dos animalitos enamorados del rey. Noel le pedía a Soaz que se acerque y acercándose le pedía disculpas a su corcel.
Ella le demostraba su afecto con un besote y así hizo reír a Noel. Pero en eso, ella le dijo a Soaz que irá a su casa. La cueva solamente es el lugar de reunión con los lobos, pero ella vive en un árbol. Así subió a su casa y sacó un collar brillante. Soaz le preguntaba por él y ella le contaba que este collar había aparecido al lado suyo después de la destrucción de su pueblo, pero que le falta algo: la fuente de magia, Ostarada. Él le comentó que solo había leído en los libros que es un tesoro, y ella le decía que sí, pero sin eso nadie puede usar magia, aunque eso fue lo que la llevó a la destrucción. Sin embargo, habían más cosas. No podía contarle más, porque su final no fue de un cuento de hadas, y así Soaz le pedía que le siga contando sobre el collar. Noel mencionó que en la parte norte de Valhalla había un pliego en el cual era tan árido que ni siquiera se podía utilizar un par de zapatos. Así que la primera maga llamada Nefrita usó el collar y bajó a la tierra, y que el fundador llamado Glacia Altazil, al bajar, vio a los humanos con frío y hambre, así que decidió compartir el poder con ellos. Dibujó un círculo en el suelo y puso su collar. Así la magia se hizo dorada y todo aquel que pisara el círculo podía usar magia. Así nacieron muchos magos que la apoyaban incondicionalmente, pero que por algunos codiciosos de magia, Valhalla fue destruida. Soaz no entendía cómo ella tiene el collar. Ella le explicaba que cuando despertó ya estaba junto a ella, pero que falta la piedra mágica. Debe estar en algún lado, pero si no tiene el collar, esa magia no puede ser usada. Sonriendo le decía que cómo es posible que ella no sienta la presencia de esa magia, pero Soaz la abrazó y con un beso en la frente le dijo que no es necesario que finja ante él. Ella, sorprendida, pensaba en cómo la puede consolar un niño tan pequeño, pues ella tiene más de 1000 años. Y como él escuchaba lo que ella pensaba, se sentía triste, pero ella le dijo que se irá a despedir de los niños, o sea, de los hijos de Cedric. Ellos lloraban y pedían a la princesa que no se vaya, pero su padre les dijo que eso había sido decisión de la princesa. Ella, sonriente, les decía que no los olvidará y que si algo sale mal, deben escribirle una carta. Pero ¿de cuándo acá los lobos escriben cartas? Así emprendieron el viaje. Ella regresaba con la humanidad, pero de pronto el pato vigía se acercaba a ellos. Le decía a la princesa que están en problemas porque los humanos están subiendo a las montañas, y como ella ya no está, Cedric había guiado a la manada para enfrentarlos. Ella pidió a Soaz subir a Emi, y mientras corrían al rescate, ella le explicaba que los soldados han ido a buscarlo en la montaña, y que tiene un líder anciano fuerte. Soaz sabía que era el duque Eriken, y que es una persona extrema que si se encuentra con los lobos, los asesinará. Ella le decía que tiene que hacer algo. Ya veía a los soldados y él les gritaba que se detengan, pero por la lejanía no lograban escucharlo. Así que le pidió a Noel que emita su sonido. Así se sorprenderán y se detendrán. Ella así lo hacía, pero el sonido dejó sorpresivos a todos y con mucho miedo. Aunque el duque no dio marcha atrás, ordenaba que tomen sus armas, pero de pronto la espada del rey cayó frente a ellos, dejándolos asombrados. Sabían que era del rey, y así llegaba él. Les pedía que detengan el ataque, y tanto el lobo como el duque se asombraron. Noel y Soaz les pidieron a los lobos que se detengan, y a los caballeros que bajen sus armas. Pero el duque se negaba, aunque Soaz enojado les dijo que si acaso piensan desobedecerlo, a la final dejaron sus armas y el duque lloraba de felicidad al verlo vivo. Noel se despedía ya de los lobos y les pedía que se cuiden mucho, y así ella subía a la cabeza de Soaz. El duque molesto le decía que cómo se atreve a subirse en su majestad, pero se dio cuenta que Soaz puede hablar con los animales, aunque solo puede hablar con el hurón. Una vez en el carruaje, él ya había dictado un decreto. Quedaba prohibido ingresar a las montañas a Govis, ya que habían encontrado al duende blanco ahí. Lo habían herido, pero este aún sigue en la montaña, así que no podían garantizar su seguridad. Describieron al hurón como un ser aterrador, que les arrancaría el alma si los ve. Y así quedó cerrado el campamento de caza, aunque los que trabajan ahí también perdieron sus trabajos. Pero el rey tenía algo en mente, y la expresión que él hacía molestaba a Noé. Para mí,
que ya se está enamorando de la huroncita. Él ya le explicaba que hay hombres que codician las ruinas del Valhalla. Ella se levantaba enojada y de pronto el carruaje dio un gran salto que la arrojó a los brazos de Soaz. Ella se sentía inútil, pero bien cómoda, y él le explicaba que ahora va a iniciar una fábrica de papel, que gracias a ella muchas personas se salvaron de la pobreza, aunque ella no lo entendía, pero se sentía bien. A los pocos instantes llegaban al palacio. Sus empleadas felices comentaban sobre la heroica batalla del rey, y que con una sola palabra había detenido a los lobos, incluso que después de haberse lesionado la cabeza, él empezó a entender a los animales, y que una rata blanca lo había salvado. Pobrecita, ¿cómo le dicen a Noel? Mientras eso, Soaz llevaba a Noel a su oficina y al entrar, ella vio las ricas galletas de mermelada de manzana, las cuales son sus favoritas. Ella comía sus galletitas dichosa y él le preguntaba que a qué se debe el nombre de Glacia. Ella le respondió que todos los descendientes de la diosa decidieron adoptar ese nombre, así que es por eso que ella se llama así. Además, eso significa que ella puede crear su propia magia sin robarla de nadie. Él, sorprendido, le decía que si eso es posible, y ella le respondía que sí, porque el mana se funde y fluye en su cuerpo, aunque no está segura de cómo lo hace. Lo único que sabe es que los descendientes nacen con ojos verdes y cabello azul. Él, sonriente, le decía que hay una cosa en la que se parecen, en que él nació con el cabello plateado, sin importar con qué sangre se mezcle, así que están destinados a estar juntos. Esto la molestaba, pero él le dijo que hay algo que tiene que mostrarle. Ella, nerviosa, le decía que ha malinterpretado las cosas, y así la llevaba a la biblioteca donde estaban todos los libros. Ella estaba asombrada. Le explicaba que había clasificado por pisos todos los libros y le enseñaba todo. Esperaba que haya entendido, pero en eso, él la levantó entre sus brazos. Le decía que a pesar de que en el pasado no estuvieron juntos, en el futuro pueden estarlo. Ella no pensaba en que podía ser feliz ahora y tener un futuro, pero él le decía, quédate conmigo. Ella estaba sorprendida y pidió que la bajen. Él se alejó triste y le decía que aún no es lo suficientemente bueno para ella, así que trabajará duro para convertirse en un hombre digno de ella. Ella, molesta, le decía que no se trata de eso porque no es importante, y triste le contaba la razón del por qué quiere ir a las ruinas del Valhalla. Ella quiere encontrar una habitación secreta, pero también le comentó que va porque quiere encontrar el libro prohibido que se encuentra allí, que es otra reliquia de Ostara, la diosa. Es un libro que al abrirlo te vuelve loco al ver lo fascinante que es la magia negra. Y por la curiosidad, ella abrió ese libro y terminó convertida en un hurón. Así que necesita encontrarlo para así destruir todas las ruinas y llevarse la magia de Ostara. Así eso significa la muerte para ella. Soaz no podía creer que ella piense en sacrificarse así y le decía que puede esconder el collar para que nadie lo encuentre, pero ella le daba las gracias por los hermosos sentimientos que tiene por ella, pero le explicaba que ella es una persona que no debería existir en esta época. Él no lo aceptaba, pero ella le explicaba que si hubiera utilizado esa magia, todo el mundo hubiese sido destruido, y a cambio de eso, ella fue maldecida convirtiéndose en un animal salvaje. Incluso ahora no puede morir. Siempre ve todo crecer y envejecer, y cada vez despierta del sueño en el que su pueblo aclama que lo salven, y eso para ella es el infierno. Así que, tomando las manos de Soaz, le pedía que le ayude a morir. ¿Pero Soaz permitirá que ella muera? Pues eso lo sabremos en un siguiente video. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro canal principal, Bere te lo cuenta, en donde tenemos muchas más historias. Y también contamos con una página de Facebook, links en la descripción de este video. ¡Hasta la próxima!